Bienvenidos al ciclo de entrevistas de la 7ª edición de El Viaje de Tiempo de Seguros. Y en esta nueva edición de esta serie de entrevistas que tienen que ver con el viaje de Tiempo de Seguros, hoy no nos vamos en camioneta, hoy nos vamos en embarcación de placer y vamos a tratar un tema que a la luz de muchos productores no requiere tanta atención, no es tan difundida la problemática que ocurre hoy sobre el río. Y quisimos traer a un especialista, por eso convocamos al doctor Gustavo Giusti, que es abogado especializado en Derecho Marítimo, para charlar sobre temas que tienen que ver con embarcaciones de placer. Gracias, Gustavo, por participar de esta entrevista en la 7ª edición del Viaje de Tiempo de Seguros. No, Marcelo, al contrario, es un gusto siempre para mí participar en estos ciclos con ustedes. Bueno, vos sabés que nosotros somos gente que lee el diario y cuando leemos el diario a veces nos enteramos vía de algunas noticias de algunas cosas que de la óptica del asegurador nos espantan. Tiene que ver, por ejemplo, con este uso que se le da a las embarcaciones con cantidad de personas a bordo, por lo general tomando algo, escuchando música, pero siempre la pregunta que nos queda es, ¿qué ocurre si ocurre un accidente, un siniestro que afecte a terceras personas? Entonces te quiero preguntar en primer término, ¿tienen las embarcaciones de placer una capacidad de personas para transportar? ¿Están limitadas en algún número? Bueno, es una pregunta muy interesante y antes de responderte me parece que también es interesante recordar a la audiencia qué es lo que ocurre con los seguros de las embarcaciones deportivas o de placer. Es decir, como sabemos, independientemente de la cobertura asegurativa, hay disposiciones reglamentarias, tanto en la navegación por agua, en la navegación por aire o en la circulación por vías carreteras, por vías terrestres. La más común o la que estamos más acostumbradas siempre son las reglamentaciones que tienen que ver con el tránsito terrestre, es decir, sabemos lo que podemos o imaginamos en algunos casos, pero resulta lógico saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer cuando transitamos con nuestro automotor, cuando somos pasajeros de manera gratuita o onerosa, en otro vehículo, sea que tomamos un micro, un transporte público, transporte privado, o nos lleva algún amigo en su vehículo. Y sabemos que existen las reglas de tránsito, legislación nacionales, reglamentaciones provinciales e incluso municipales. Lo mismo ocurre cuando nos tomamos un vuelo y hay reglamentaciones o regulaciones que tienen que ver con la seguridad aérea. También ocurre exactamente lo mismo, aunque tengamos menos conocimiento, cuando nos embarcamos en una embarcación, en un buque, en una embarcación deportiva de placer. Es decir, existen normas que regulan la navegación, tanto la responsabilidad del dueño, del propietario de esa embarcación, frente a terceros e incluso frente a los pasajeros transportados. Como vos bien decís, es muy habitual, mucho más de lo que nos imaginamos, cada tanto aparece alguna noticia que nos despierta un poco el conocimiento, nos pone un poco de manifiesto una realidad que por tener menos afluencia o menos cantidad de vehículos que de repente lo que nos puede ocurrir con los automóviles, no vemos todos los días, pero les puedo asegurar que ocurren. Y para responder a tu pregunta, sí, en efecto, existen regulaciones que establecen cantidades máximas y mínimas de pasajeros transportados, y no solamente las cantidades de pasajeros transportados, sino además qué se puede hacer y qué no se puede hacer a bordo de una embarcación, sea con fines gratuitos o recreacionales, como ocurre con las embarcaciones deportivas o de placer, como con las embarcaciones que tienen como finalidad el lucro o como finalidad comercial el transporte de pasajeros de un punto a otro. La Prefectura Naval Argentina es el organismo que regula justamente la navegación deportiva o comercial dentro del ámbito de la República Argentina y además es quien tiene el poder de policía o de control sobre lo que ocurre a bordo de estas embarcaciones. Gustavo, ¿qué ocurre si se excede esa capacidad determinada en la embarcación ante un siniestro? ¿Se rechaza el siniestro o se prorratea? Mira, lo primero que tenemos que decir es que existen dos tipos de coberturas para las embarcaciones o para los buques. Yo hablo siempre de buque porque en definitiva es el término técnico, aún cuando estemos hablando de una pequeña embarcación, no deja de ser en términos jurídicos un buque al cual le aplican las normas de la Ley Argentina de Navegación, que es la que además regula de manera subsidiaria
todos los hechos y las relaciones que ocurren en el ámbito de la navegación por agua. Como te decía, existen dos tipos de coberturas básicas que se brindan en la Argentina y a nivel mundial para las embarcaciones. Una básicamente que cubre a las embarcaciones deportivas o recreacionales, que es la que nos ocupa en este caso, y otro tipo de paquete de coberturas, que es la que ampara la navegación comercial, sea para el transporte de cosas o de personas. En consecuencia, las coberturas que brindan amparo a los asegurados que tienen embarcaciones deportivas o de placer establecen, por supuesto, siempre remisiones. Remitir significa irse a otra norma. Entonces, las capacidades, las normas, las reglas, siempre se remiten, en este caso, a las reglas que establezca la prefectura, sea para los fines de una embarcación, como, por ejemplo, la cantidad de tripulantes. Pero es también importante destacar que parte de las coberturas, o parte, mejor dicho, de los riesgos que se cubren en este tipo de contratos de seguros, justamente amparan la responsabilidad del propietario o del explotador de la embarcación frente a los pasajeros transportados. Y acá viene algo muy importante que yo vengo hablando hace tiempo, y es lo que se está gestando ya hace varios años, tanto en el ámbito del organismo de control, como la Superintendencia de Seguros, la Prefectura, etcétera, que es las coberturas obligatorias para la responsabilidad de los dueños de las embarcaciones. A nadie se le ocurriría hoy pensar, o por lo menos de manera razonable, en tener un vehículo automotor y no tener un seguro de responsabilidad civil, porque hay una conciencia aseguradora y además una obligación de asegurarse. Quien no toma una cobertura de seguros sabe que está violando una norma. Lo mismo ocurre con una aeronave, aunque es menos habitual porque hay menos cantidad de aeronaves que de autos. También es obligatoria la cobertura para responsabilidad civil. Ya lo hemos hablado en el programa en varias ocasiones, que a diferencia de lo que ocurre con los vehículos automotores y las aeronaves, no ocurre esto mismo con las embarcaciones que no tienen, lamentablemente, al día de la fecha, aún una exigencia o una obligatoriedad de asegurar la responsabilidad civil. ¿Qué les quiero decir? Que con esto es que las pólizas que hay hoy en el mercado, que se ofrecen en Argentina, cubren la responsabilidad civil por muerte o lesiones de los pasajeros transportados o de terceros, a quien la embarcación asegurada pueda colisionar eventualmente o generar un incidente, pero en general las aseguradoras, como no hay una cobertura obligatoria que fije límites, genera límites dinerarios, indemnizatorios, que están en general vinculados con el valor de la embarcación. Y en algunos casos suelen duplicar esos sublímites para sumas aseguradas por lesiones o muertes, o he visto en algunos casos triplicarlos. Siguen siendo en general insuficientes. Yo recuerdo siempre un caso que nos ha tocado atender de una colisión de dos lanchas por la noche, hace algunos años. Fue un hecho bastante público por las personas que estaban a bordo de las embarcaciones, y se generaron 4 muertes y lesiones serias en el choque de las dos lanchas. Las sumas aseguradas de las lanchas, en un caso, si mal no recuerdo, rondaba los $15.000, y en el otro caso aproximadamente lo mismo. No hace falta demasiado análisis para saber que las sumas aseguradas, incluso para muerte o lesiones, eran insuficientes para cubrir las indemnizaciones. Por lo tanto, con esto no quiero hacerlo muy largo, pero sí vuelvo a resaltar la importancia de que se pueda concluir y trabajar en la obligatoriedad del aseguramiento para las embarcaciones deportivas. Me refiero a la responsabilidad civil, ¿no? Por supuesto. Sí, me quedó pendiente que me digas si cuando hay un exceso de personas transportadas en la embarcación por encima de los límites que establece la autoridad, un siniestro se rechaza por ese motivo o se prorratea la suma que haya entre las víctimas y que cada uno cobre lo que le toca. Las pólizas en general no establecen límites de pasajeros transportados, sino, como te decía, remiten a las reglamentaciones. Por ejemplo, si la prefectura, no recuerdo en este momento, vinculado con las loras, etcétera, hay una capacidad razonable de tripulantes que se pueden embarcar, entonces, si el asegurado excedió esa capacidad razonable y ese exceso generó eventualmente el siniestro, podría haber alguna causal de exclusión de cobertura. Pero algo que es interesante en los seguros marítimos, y no solo de embarcaciones deportivas, sino también comerciales, es que la culpa náutica o la negligencia es un hecho cubierto por las pólizas. La culpa náutica no excede o no exime de cobertura al asegurador.
quizás sí la falta grave, que podría considerarse un exceso manifiesto de cantidad de personas a bordo, y ese exceso de cantidad de tripulantes generara el siniestro, bueno, podría evaluarse una exclusión de cobertura, pero no es lineal, digamos, como sí ocurre en otros ámbitos de transporte. Decime qué ocurre con el tema consumo de alcohol a bordo y cómo afecta a la responsabilidad de aquel que conduce la embarcación, al capitán de la nave en este caso. Bueno, volviendo a esto de la culpa náutica, que la culpa náutica no exime de cobertura al asegurador, o mejor dicho, de dar cobertura al asegurador, a diferencia de lo que ocurre en otros medios de transporte. La realidad es que, sobre todo en estos últimos años, que se han visto con un importante consumo de alcohol en el río, en la conducción náutica, y que desafortunadamente no tiene tantos controles como tiene con la conducción en un vehículo, por el medio, por la capacidad. O sea, para tomar un control de alcoholemia de repente en el río tendría que un buque de prefectura acercarse a una embarcación para medir, lo que de hecho lo hacen en épocas de gran afluencia. Y en general el consumo en exceso de alcohol genera faltas graves que son consideradas exclusiones de cobertura, pese a que la culpa náutica no sea en sí un excluyente de cobertura. El consumo de alcohol en exceso, violando normas y procedimientos de prefectura, y que ese consumo en exceso de alcohol genere un incidente bajo lo que conocemos en el ámbito de seguros como una culpa grave, eso podría, como culpa grave en sí, generar una exclusión de cobertura, pero no como culpa náutica. No solamente por consumir alcohol se puede excluir de cobertura. Y por último, para cerrar esta parte de la entrevista, ¿cómo es la reglamentación para viajar a bordo de una embarcación? Porque yo veo que en la cantidad de fotos que uno repasa en este tipo de casos, siempre ve gente en malla, sin chaleco salvavidas. ¿Es obligatorio todo el tiempo estar con chaleco? ¿Solamente cuando la embarcación navega o también cuando está fondeada hay que tener chaleco salvavidas obligatoriamente? Mira, eso no te lo puedo responder a pie juntillas porque desconozco con tanto detalle las reglamentaciones náuticas, es decir, lo que se conoce como REGINAVE, que son las reglas náuticas que se van actualizando, como te decía, para la embarcación deportiva o comercial. Pero hay reglas muy estrictas para la navegación, especialmente teniendo en cuenta que la seguridad de los pasajeros, es decir, a diferencia de lo que ocurre con un vehículo, con un auto, uno tiene un problema, se baja, deja el auto, lo viene a buscar una grúa, etc. En un buque, por el medio en el que se transporta, en el que se desarrolla la actividad, el agua, genera la propia actividad o la propia navegación riesgos para la tripulación y para los propietarios, pero sobre todo para las personas que generan la obligación de tener que cumplir con una cantidad enorme de medidas de seguridad, mucho más que para los de un auto. Si la seguridad de la vida humana en el mar, hay tratados internacionales, etcétera, que podemos conversar con más detalle en otro momento porque son muy interesantes, requieren que la autoridad de control tome mucha atención o preste mucha atención en la seguridad de los tripulantes. Y hay una cantidad enorme de reglas de seguridad para los conductores de las embarcaciones deportivas y para los pasajeros también, que en general lo que uno ve en los videos que circulan por internet, etcétera, sobre todo, y lo que uno ve cuando navega en embarcaciones que están a la par, en general no se cumplen. Te llevo a otro tema y tiene que ver, es fresquito, tiene que ver con un incendio de un yate que navegaba por el delta del Tigre con 11 personas a bordo. Ocurrió este sábado y se produjo un incendio de proporciones en esa embarcación. Contame con qué frecuencia, o si es muy frecuente, que se incendien embarcaciones. Sí, absolutamente. Es mucho más frecuente. Uno piensa que porque se desarrolla la navegación en el agua, una embarcación no se puede incendiar, pero todo por el contrario. Sobre todo las embarcaciones que tienen instalaciones eléctricas, tienen motores, tienen combustible, etcétera, todos elementos que generan combustiones y generan incendios o daños por incendio, por fuego. Es muy común los incendios, nos ha ocurrido, nos ha tocado atender siniestros recientes de embarcaciones comerciales. Estamos atendiendo en este momento el siniestro de una gran embarcación comercial, también de embarcaciones deportivas. El caso que vos comentás, que es un incendio que ocurrió este fin de semana, es un caso de un buque en navegación que estaba fondeado y comenzó el incendio, desconocemos las causas, pero también nos ha tocado atender grandes siniestros de guarderías o galepones náuticos. Las embarcaciones, cuando se dejan de usar, las que por su porte o por su disponibilidad pueden quedar amarradas
sobre el agua, o pueden quedar amarradas en tierra o guardadas en tierra en estos grandes galpones, que son guarderías que tienen unos sistemas de camas náuticas que van acumulando una embarcación sobre la otra. Hace unos años, quizás recuerdes, hubo un incendio de una guardería náutica donde se prendieron fuego cerca de 500 embarcaciones. Sí, hemos tratado el caso contigo. Lo hemos conversado. Sí. Digo que es interesante que las coberturas de embarcaciones deportivas cubren los daños por incendio, y si bien en principio excluyen los daños de incendios en guarderías náuticas, luego por coberturas adicionales o específicas se le da cobertura, se le da amparo también a los incendios cuando ocurren en guarderías náuticas. Así que es común, tanto los daños materiales que ocasiona el incendio están cubiertos a la propia embarcación. Las pólizas cubren los daños materiales que el incendio de la embarcación propia o asegurada le genera a terceros, que también es muy común. Las embarcaciones están en general amarradas juntas, una a la otra. Por lo tanto, cuando hay un incendio de una embarcación es muy común que se incendien las embarcaciones que están cerca. También, lamentablemente, es muy común que los clubes náuticos no estén preparados como deberían estarlos para extinguir los incendios. Por lo tanto, deben esperar que lleguen la autoridad de control, los bomberos locales o la prefectura para intervenir. Y también una tercer pata de cobertura de incendios que dan las pólizas es la de los gastos de salvamento o extinción o recuperación, que también están cubiertos por las pólizas marítimas de embarcaciones deportivas. Justamente quería ir a ese punto porque en este incendio que ocurrió el fin de semana, uno ve el accionar de la prefectura que sofoca el incendio. Pero la pregunta que te hago es, ¿quién paga finalmente esos gastos? ¿La prefectura acude, apaga el incendio, después te manda la factura por correo? En general la prefectura no factura ese servicio porque está dentro de sus obligaciones. Y la prefectura no lo hace para salvar la embarcación, porque la finalidad de la prefectura no es salvar la embarcación. Ocurre igual con los bomberos cuando extinguen el incendio de una casa. La finalidad, no se preocupan, y esto lo quiero aclarar porque es importante por las consecuencias del siniestro. Claro. Los bomberos y la prefectura no cuidan los bienes. Claro. Van a extinguir el incendio porque es su obligación para cuidar la vida de los terceros, es decir, para cuidar a las personas, que es un poco la finalidad que tiene la autoridad. Y cuando digo esto es, específicamente no se ocupan en absoluto para cuidar los bienes. Y en general, los daños por agua para extinguir los incendios son aún mayores que los que ocasiona el fuego, propiamente dicho, ¿no? Como causación siniestral. Entonces, te respondo a la pregunta, en general las autoridades no facturan por ese servicio. Si se ocasionan gastos, están todos cubiertos por la póliza, por supuesto. He visto en algunos casos algunos recuperos de gastos que por supuesto están en cobertura. Vi también que hicieron todo un operativo para tratar de contener fluidos y combustible. Y ahí te pregunto, ¿qué pasa con los gastos de remediación si hubiera que afrontarlos producto del incendio de una embarcación que termina afectando al medio ambiente? Sí, los gastos, en general, los gastos por contaminación están excluidos de las pólizas de seguros náuticos, por lo tanto no están cubiertos. Los daños por contaminación no están cubiertos, que eso es otro tema interesante que deberían tener en cuenta y que hemos sugerido en alguna oportunidad, estas coberturas de responsabilidad a la que te hacía mención, es decir, los daños ambientales. Sí hay coberturas específicas de daños ambientales, que son las coberturas de protección e indemnización, P&I, que hemos conversado en algún momento, pero que son específicas para embarcaciones comerciales, pese a que existen en otros mercados algún tipo de coberturas para este riesgo. También he visto que las coberturas ambientales genéricas que conocemos en el mercado argentino han querido cubrir o han cubierto en alguna oportunidad este tipo de gastos. Diferente a los gastos por contaminación, es decir, a los daños que ocasiona, en este caso el derrame de hidrocarburos, sí los gastos de contención de derrames, los gastos de contención de derrames, las famosas barreras de derrame que forman parte en general del proceso de un salvamento de una embarcación, están cubiertos por las pólizas, pero como gasto de salvamento de la embarcación y no como gastos por contaminación, porque están incluidos en la póliza. En una pequeña embarcación, digamos una lancha de estas de paseo familiar que uno frecuentemente ve en el Tigre, ¿tienen una cobertura adecuada como gasto de salvamento adosada a la cobertura de la embarcación o es una suma de nuevo ínfima que en la práctica es inexistente? Está limitada el valor de la embarcación, digo, siempre es insuficiente. Yo les quiero recordar que el último reglamento que hicimos nosotros, que tiene muy poco tiempo,
respecto al parque náutico argentino, es decir, las embarcaciones comerciales o deportivas, todas se inscriben, como los automotores, en un registro. En Argentina, el Registro Nacional de Buques, y en especial el Registro Nacional de Yates, es el que registra a las embarcaciones deportivas o de placer. Sí, le da un número de matrícula, como si fuese la chapa patente del auto, una propiedad, y bueno, y la bandera, por supuesto, que es de Argentina, que es de la matrícula. Del 100% de las embarcaciones matriculadas en Argentina, tienen seguro menos del 10%. Digo un seguro cualquiera, ¿no? Claro. No me refiero a un seguro de responsabilidad. Están aseguradas menos del 10%. Quiere decir que el 90% aproximadamente de las embarcaciones que navegan y que vemos por todos lados no tienen seguro, ningún tipo de seguro. No siendo obligatorio, tampoco hay conciencia aseguradora. Y para responder a tu pregunta específicamente, las coberturas que tienen en general, menos del 10%, están limitadas al valor de la embarcación. Claro. Volvemos al caso. Ustedes saben que en general estas lanchas tienen valores por debajo de los $100.000, que son insuficientes prácticamente en general para responder daños a terceros, lesiones a terceros, muertes y mucho menos, por supuesto, gastos de salvamento. Bueno, Gustavo Giusti, doctor Gustavo Giusti, abogado especializado en Derecho Marítimo, gracias por esta charla que nos brindaste y nos hiciste conocer un poco más de aquello que frecuentemente vemos en la página de los diarios, pero cuando lo llevas al mundo del seguro, mete un poquito de miedo la falta de conciencia que rodea todo esto. No, a ustedes, muchas gracias como siempre, Marcelo, por la oportunidad y poder conversar. Te esperamos en la próxima entrevista de la 7ª edición de El viaje de Tiempo de Seguros.